Nombre sea toda la gloria. ¿Cuánto le da gloria a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros? Amén o no amén. Que Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Les saludo en el dulce y precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que la paz y el amor de nuestro Señor reine y abunde en cada uno de nuestros corazones. Amén. A Dios le damos gracias por permitirnos estar una vez más en este lugar que, hermano, se ha constituido casa de Dios y puertas al cielo. Es verdad que la Biblia dice que Dios no habita en templos creados por manos de hombre, porque el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Pero Dios, hermano, le ha placido levantar lugares de reunión donde el nombre de Cristo sea glorificado y donde nuestra alma reciba la palabra de Dios, el consejo de Dios. Amén. Saludo a todos los hermanos una vez más y también las visitas. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga al amigo hermano que está allá atrás. Que Dios me le bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Vamos a la Biblia. Vamos a oír palabra de Dios. ¿Cuánto quieren que Dios les hable? Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Y la Biblia dice que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, perfecto para la gloria de Dios. Amén. Así que esta palabra nos santifica. Amén. Esta palabra nos santifica. Vamos a la Biblia y vamos a la carta de Judas, versículo 3 y verso 4. Vamos a dar lectura a la carta de Judas, no el que traicionó a Jesús, porque ese se ahorcó. Judas, el medio hermano o hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Santiago. Judas. ¿Dónde está Judas? Antes de Apocalipsis. Ahí está Judas. Verso 3 y verso 4. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos y abra su boca y hable con Dios 30 segundos, un minuto, y vamos a decirle a Dios que habla nuestras vidas. Padre eterno, buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos estar delante de ti. Gracias porque hemos vencido en tu nombre, hemos vencido esta carne, hemos vencido, Dios mío, el cansancio, hemos vencido, Dios mío, la fatiga y aún algunos la enfermedad. Y aquí están tus hijos, Señor, te han venido a adorar, te han venido a cantar, Señor, pero también, Dios mío, han venido a oír tu consejo, a escuchar tus palabras. Señor amado, que esta palabra, Dios mío, sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Ministranos a través de tu Espíritu Santo, llénanos
tócanos, consuélanos, fortalécenos, anímanos, Dios mío, Señor. Te ruego y te imploro, Padre, que nos dé la sabiduría de lo alto, que podamos entender tu palabra y no solamente entenderla, sino ponerla por obra para que tu nombre sea glorificado. También te pido, Dios mío, que reprenda toda opresión, toda fuerza contraria, Dios mío. Señor, llévate todo cansancio, todo estrés, toda fatiga, Dios mío, y permítenos escuchar tu voz con toda libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, dando gloria a Dios. Cuidado, se sienta encima de la alabanza y no va a alabar a Dios. Recuerde que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí, hermano, no nos molestamos si usted dice gloria a Dios, si usted dice amén. Si Dios le habla, usted dice amén, porque amén es el testigo fiel y verdadero, es así es. Si Dios nos habla y nos dice Cristo viene, amén, Cristo viene. Entonces, quiero continuar con esta carta de Judas, que el jueves pasado estuvimos meditando la instrucción y hablamos de este Judas que es el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, hermano, fue 100% hombre. Como hombre, nuestro Señor Jesucristo se cansó. La Biblia dice en San Juan, con el encuentro con la samaritana, el capítulo 4, que Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob. Jesús en su humanidad, hermano, lloró. En San Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió, la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús tuvo hambre. San Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante. Entonces Jesús en su humanidad fue rechazado, fue vituperado. Ni aún su familia, sus hermanos creían en él. En carne, nuestro Señor Jesús tuvo una mamá llamada María, una mujer bendita y escogida por Dios para que venga el Salvador del mundo. Nosotros, hermanos, no es como dicen los católicos, que ustedes odian a María, a ustedes no les agrada a María. Se equivocan. Nosotros amamos a María, respetamos a María, pero no la idolatramos. Porque la Biblia dice que María fue bendita entre todas las mujeres, fue una mujer santa, una mujer apartada del pecado, que Dios escogió para que venga el Salvador del mundo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo en carne también tuvo papá, José, hermano, de la tribu de Judá, el carpintero. Y también la Biblia dice que tuvo hermanos, Simón, Judas, Santiago, en la carne. Pero Jesús también fue 100% Dios, y como Dios conocía los pensamientos de todos, como Dios hacía milagros sobrenaturales, como Dios perdonaba pecados. Amén. Amén o no amén. Entonces este Judas fue hermano de nuestro Señor Jesucristo en la carne, pero Judas se presenta como siervo, no como hermano de Cristo, sino como siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, y escribe esta carta entre los años 65 al 70, y hermano, envía esta carta a los cristianos, se cree que estaban en Asia Menor, a los llamados, santificados y guardados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta allí nos quedamos. Uno de los aspectos a destacar de esta carta de Judas es que Judas no tenía la intención de escribir sobre este tema de apostasía, porque Judas escribe, hermano, sobre un tema muy, pero muy controversial, pero muy importante, acerca de la apostasía. Si usted lee el libro de Judas, los pocos versículos, hermano, Judas ataca a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los impíos engañadores que se han introducido en las iglesias y traen herejías destructoras que, hermano, engañan a muchos que están dentro de las iglesias. Entonces, hermano, Judas, el Espíritu Santo
le lleva, hermano, a hablar de este tema de apostasía, aunque al principio Judas no tenía la intención de escribir acerca de la apostasía. Judas, hermano, tenía la intención de escribir acerca de nuestra común salvación, acerca de la salvación, acerca de la fe. Pero el Espíritu Santo de Dios, quien es soberano y sabio, le llevó a cambiar de pensamiento. Y el Espíritu Santo le impulsó a Judas a escribir de este tema complejo como es la apostasía. Quiero decir, hermanos queridos, que en todos los tiempos han habido falsos profetas. En todos los tiempos, en todas las edades, a lo largo de la historia de la iglesia, han habido falsos profetas y falsos maestros. Los estudiosos de la Biblia han considerado que Judas escribió este libro entre el año 65 y 70. Y desde ahí, hermano, desde allí, la iglesia de Jesucristo siempre ha sido, hermano, atacada por las falsas enseñanzas. Imagínense, desde el año 65 hasta el siglo XXI, en el actual que estamos ahora, es decir, más de 20 siglos, hermanos, la fe genuina de la iglesia se ha mantenido, se ha conservado, se ha, hermano, se ha de una u otra manera establecido en los corazones de los creyentes. Y quiero decirle por la palabra de Dios que en el primer siglo ya había apostasía. En el primer siglo se habían levantado falsos profetas, falsos maestros, falsos engañadores. Se habían levantado. Y por eso el Espíritu de Dios le lleva a Judas, hermano, le impulsa a Judas a cambiar de tema y hablar acerca de la apostasía. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Para que la iglesia, hermano, esté firme, esté clara en las sanas enseñanzas, en las doctrinas establecidas por nuestro Señor Jesucristo y también por los apóstoles, siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Judas escribe esta carta? Para que la iglesia no se mueva de donde Dios la ha puesto, para que la iglesia no se deje engañar, para que la iglesia no se mueva de la fe verdadera, de la fe genuina. Para que cuando venga un falso profeta a decir, hermano, cosas que Dios dice, usted esté claro por la palabra qué es lo que dice Dios y qué no es lo que dice Dios. Que podamos tener discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y para poder tener discernimiento es necesario escudriñar las escrituras. Es necesario poder, hermano, conocer lo que Dios escribió a través de estos santos hombres. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amada iglesia del Señor, Cristo nos demanda a que contendamos ardientemente por la fe. Ahora, ¿por qué Cristo o por qué como cristiano debemos contender por la fe? Debemos pelear, debemos luchar por la fe genuina. Judas se dirige a la iglesia en el verso 3 y Judas se dirige a la iglesia diciéndole, amados. ¿Verdad que así dice? Amados. Se dirige así Judas, amados. Una expresión cariñosa que quiere decir a los hijos que Dios ama. Es decir, esta carta es para los hijos que Dios ama, para mis pequeñitos, para aquellos que han creído en mí, para aquellos que han puesto su fe y su confianza en mí. Y le dice amados con tanta ternura y con tanto cariño. Se dirige de una manera muy cariñosa Judas diciendo amados. ¿Y qué más dice? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, aquí nos dice en este versículo que la intención primera de Judas era de hablar de ¿qué? Hablar de la salvación, hablar de la fe, hablar de la común salvación, de que Cristo nos ha salvado. Es decir, Judas tenía en su corazón hablar de la salvación.
y estaba diligente, estaba esmerado, escribiendo acerca de la salvación. Pero aquí no se hace lo que uno dice. Amén. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea, sino lo que Dios, hermano, cree conveniente. Y acerca de la salvación, Pablo había hablado acerca de la salvación. En el libro de los Hebreos estaba escrito acerca de la salvación. Pedro hablaba acerca de la salvación. Es decir, habían ya temas que daban, hermano, luz acerca de la salvación. Y Judas pensaba hablar también de la salvación, pero el Espíritu Santo le dijo: Judas, habla otra cosa y escribe lo que yo te diré. Hermanos, recuerde que la iglesia no es guiada conforme a nuestros saberes humanos o a nuestro intelecto. La iglesia del Señor siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios vino para guiarnos a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Judas tenía en planes hablar un tema, pero el Espíritu Santo de Dios le cambió y le dijo: no quiero que hables de la salvación, quiero que hables acerca de la apostasía, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los engañadores, de los hombres impíos, de los perturbadores que quieren engañar a mis hijos, que quieren engañar a mis pequeños, que quieren engañar a mi iglesia, que quieren convertir la gracia y la libertad que les he dado en libertinaje. Háblales a mi iglesia para que mi iglesia esté advertida, para que mi iglesia sepa y conozca y sepa diferenciar a un lobo. Y qué importante es este tema. Porque vuelvo y repito, desde el siglo I ya habían falsos profetas. Desde el siglo I ya habían falsos maestros. Y es allí, hermano, donde dice la palabra que me ha sido necesario, escuche, me ha sido necesario escribirlos y exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe. Yo iba a hablar de la común salvación, pero el Espíritu Santo me ha instado a escribirles para que vosotros contendáis ardientemente por la fe. Y qué importante, hermano, porque la Biblia a través de Judas nos habla, hermano, a que tenemos que luchar, tenemos que pelear y defender la sana enseñanza que Cristo nos ha dejado. Y que no debemos permitir, que no podemos tolerar que herejías y falsas enseñanzas se introduzcan dentro de la iglesia, porque pervierte el santo evangelio de Cristo y puede, hermano, llevar a muchos a vivir un falso evangelio. Oh, gloria al Señor para siempre. Así que Judas habla acerca de contender por la fe. Y la palabra contender es luchar, pelear por algo. Pero en este caso no es, hermano, por algo material, por algo físico, por un carro, por casa, por una bicicleta, por la moto, por algo material. Este versículo, hermano, nos insta a luchar y nos insta a defender y a pelear por la fe. La fe genuina en Cristo Jesús. La fe que se le fue dada a los apóstoles. La fe que se le fue dado a los hombres de la iglesia que comenzó en el año 33, en el día del Pentecostés. ¿Y cuál dirá usted? ¿Y cuál es esa sana enseñanza? ¿O cuál es esa doctrina que Cristo le dio a los apóstoles? Recuerda, hermano, que Cristo escogió a 12 apóstoles. Uno se quitó la vida, el Judas Iscariote, cuando traicionó a Jesús. Pero los 11, después que Cristo resucitó, porque Cristo resucitó y está vivo. Gloria a Dios por esos 3 amenes. Cristo resucitó y está vivo. Gloria a Dios por esos 5 amenes. Cristo resucitó y está vivo. Amén. Después que Cristo resucita, la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que Él se presentó a unas mujeres
después se presentó a los 12 y después se presentó a una multitud. Y la Biblia dice que Cristo anduvo 40 días resucitado, dando y enseñando a sus apóstoles, dándole a conocer misterios, doctrina, enseñanza. 40 días con pruebas indubitables, enseñándole a sus apóstoles. Recuerde que antes de aquello, los apóstoles estuvieron 3 años y medio caminando con Cristo. Recuerde que los apóstoles escucharon las enseñanzas de Cristo, la doctrina que Cristo vino a hablar. Entonces usted dirá, ¿cuál es la fe genuina que se le ha dado a la iglesia? ¿Cuál es la doctrina en la cual nosotros tenemos que perseverar como cristianos? Porque la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unas con otros. No es que los apóstoles se inventaron y dijeron, vamos a decir esto, vamos a tomar esto y vamos a decir esto. No, lo que los apóstoles enseñaban era lo que Cristo les enseñó. Durante los 3 años y medio que los apóstoles estuvieron con Cristo, hermano, ellos aprendieron mucho. Ellos aprendieron la doctrina del perdón. Cristo les dijo que tenían que amar a sus enemigos y tenían que perdonar 70 veces 7. Doctrina del perdón. Que si alguien te ofende, que si alguien te maldice, tú bendícelo. Cristo le enseñó eso. Y ellos tenían que enseñar eso a la iglesia. Cristo enseñó, hermano, la doctrina de la salvación. ¿Amén o no amén? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a hablar la doctrina de la salvación. Y los apóstoles predicaban y hablaban la doctrina de la salvación que Cristo le enseñó. Cristo enseñó, hermano, la doctrina de la oración. Amén. Y los apóstoles enseñaron la doctrina de la oración. Cómo la iglesia tiene que orar, a quién tiene que estar dirigida la oración, porque Cristo les enseñó. Cristo enseñó la doctrina del cielo, de que hay un cielo glorioso que le espera a aquellos que creen en Él. Cristo también enseñó la doctrina del infierno. Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo dijo, hermano, que en el infierno hay gusanos que nunca mueren y el fuego que nunca se apaga. Cristo habló de la doctrina del infierno. Cristo también habló la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O también cuando dijo, volveré. Cristo enseñó la doctrina también, hermano, de el nuevo nacimiento. Cristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Cristo enseñó también la doctrina, oh gloria al Señor, de cómo vencer la tentación, la doctrina de la unidad, la doctrina del ayuno. Entonces lo que los apóstoles enseñaban era lo que Cristo les había enseñado y lo que el Espíritu de Dios, hermano, les enseñaba. No es que los apóstoles le dio la gana, hermano, de inventarse una nueva doctrina. Los apóstoles hablaron y predicaron lo que Cristo les dijo y les enseñó. ¿Estamos entendidos hasta allí? ¿Amén o no amén? Entonces Judas le dice a la iglesia, a los cristianos, que contiendan ardientemente por la fe. ¿Por qué fe? Por la fe en Cristo, por lo que hemos creído, por aquello que se nos ha sido entregado, por aquello que Cristo nos ha enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado? La oración, que Cristo viene pronto, el arrebatamiento de la iglesia, cómo vencer la tentación, la unidad, el amor de Dios. Cristo nos ha enseñado. Por su palabra lo hemos aprendido. Y Judas dice, enséñales para que ellos peleen por la fe que se le ha dado.
luchen, que mantengan bases, que estén bien fundamentados. ¿Por qué? Porque Judas lo dice, porque el Señor lo dice, porque hermanos se iban a levantar falsos que iban a engañar y a decir: no hay que orar, no hay que congregar, no hay que ayunar, Cristo no viene, eso es mentira. Entonces el Espíritu de Dios le habla y le dice: diles que peleen por la fe que les he dado, que no se dejen engañar, que no se muevan de lo que han creído. Que si alguien le viene a decir: ¿sabe qué? Ya no es necesario orar, usted diga: no, porque Cristo ha dicho: orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y quién lo dijo? Cristo. Que si alguien te dice: Cristo no viene, eso es mentira, tú puedas decirle por la palabra de Dios: no, la Biblia dice que Cristo viene y yo espero su venida. Eso es pelear por la fe, eso es luchar por la fe. Que si alguien te diga: tú tienes que odiar a ese que te hizo daño, a ese que te pagó mal, tú tienes que odiarlo, aborrecerlo, no tienes que hablarle, porque mira lo que te hizo. Tú puedas pelear y decir por la palabra: no, la Biblia dice, Cristo me enseñó que aún yo tengo que perdonar a los que me maldicen y amar a mis enemigos y orar por ellos. Que si alguien viene a decirte: ¿y para qué tú ayunas? Eso de ayunar es por gusto, eso no funciona, eso es para el Antiguo Testamento. Tú puedas decirle: oh, la Biblia dice: ayunaréis cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunaréis. Y la Biblia dice que los apóstoles ayunaban, buscaban el rostro de Dios. Eso es pelear, eso es luchar por la fe que se nos ha sido dada. Eso es contender ardientemente por la fe. Hermanos, Dios quiere hombres y mujeres que estén firmes, que estén claros en lo que se les ha sido enseñado. Dios quiere hombres y mujeres que estén claros en las doctrinas que Cristo nos ha enseñado. Dios quiere que usted esté claro, que nadie lo mueva. Que se aparezca por ahí un super profeta y le diga unas cuantas lenguas y le diga algo. Usted vaya a la palabra y vea si es lo verdad. Dios está preocupado por esto, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, engaña al mundo entero. Porque Satanás, hermano, es muy astuto. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Dios nos ama tanto que nos advierte, nos previene: pelea por tu fe. Porque van a venir hombres usados por el diablo, mujeres usados por el diablo para que tú ya no creas, para que tú ya no busques a Dios, para que tú ya no ores, para que no sigues adelante, para que no esperes la venida de Cristo. El diablo va a enviar a hombres impíos para que tú desistas del camino del Señor. Pero tú pelea, tú ten fe, tú manifiesta tu fe. Y aunque ellos te digan, tú diles por la palabra lo que Cristo ha dicho. Cuando vengan hombres impíos usados por el diablo a decirte: por gusto oras, no pasa nada, estás igualita, sigues igualito, la oración es por gusto, Dios no existe, Dios no escucha. Tú puedas contender por la fe, por lo que tú has creído, por lo que tú has creído. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque usted ha creído en esta palabra, ha creído en Cristo, ha creído en sus promesas. Usted ha creído y usted se agarra de su palabra y usted avanza conforme a lo que Dios dice en su palabra. De lo contrario, no estuviéramos aquí. Y si alguien viene a moverte de lo que tú has creído, repréndelo. Dile: apártate de mí, Satanás.
los cristianos de ese tiempo no tenían la Biblia que usted y yo tenemos, que usted puede hojear y mirar. Los cristianos en ese tiempo no tenían tantos predicadores, pastores, iglesias donde podían aprender. Pero Dios, hermano, que ama a su iglesia, a través de Judas, escribe esta carta para que la iglesia esté atenta, para que la iglesia, hermano, esté apercibida. Porque cualquiera va a querer moverte de tu manera de pensar. Y aunque te digan no, yo creo. La Biblia también dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquel que diga yo creo, mantente en esa postura, pelea por la fe que se te ha dado, porque llegará el día malo, llegará el día del desánimo, y el enemigo va a querer bombardearte con cosas y con doctrinas erradas, como a muchos los ha hecho y los ha turbado. Y muchos, hermanos, han sido sacados de su manera de pensar al principio. Y aunque usted vea esto como algo quizás inofensivo, esto es muy importante. ¿Por qué, pastor? Porque estamos viviendo la era de la peor apostasía. Y pastor, ¿y qué es apostasía? ¿Qué significa apostasía? Yo no sé. Apostasía significa abandonar la fe genuina, abandonar la fe en Cristo, abandonar los principios, la palabra, las sanas enseñanzas que un día se te declaró. Eso es apostasía. Y quiero que me responda: ¿hay apóstatas o no hay apóstatas hoy en día? ¿Hay cristianos apóstatas o no lo hay? Que un día creían firmemente y ahora ya no creen. ¿Y por qué? Porque vino un usado por el diablo y le dijo que así no era. Usted podrá decir: pastor, yo estoy bien, yo creo, yo estoy firme en la palabra, yo creo que hay que orar, creo que hay que ayunar, creo que hay que ofrendar, creo que hay que darle a Dios, yo creo, pastor, que hay que yo creo. Pero así como tú, algunos creyeron y hoy ya no creen. Hay algunos que no creen que Cristo viene, pero al principio creían, al principio esperaban su venida y cantaban: yo sé que Cristo viene y espero su venida. Pero ahora ya no creen, porque han escuchado por ahí en las redes sociales, han escuchado por ahí a falsos profetas, han escuchado por ahí, hermanos, a teólogos diciendo que esto es mentira, que Cristo ya no va a venir. Y muchos creen. Pero ¿sabe a quién les pega la apostasía? ¿Sabe ustedes a quiénes